audiencia de FETV, bienvenidos a una edición más de su programa Al Día, y como todas las semanas tenemos invitados especiales y el día de hoy no será la excepción porque nuevamente nos acompaña el doctor Humberto Juárez. Él es cirujano cardiovascular. Doctor, nuevamente esta bienvenida y gracias por acompañarnos aquí en su programa Medicina al Día. Muchas gracias, Milady, por la invitación. Para mí es un placer estar acá. Y vamos a conversar un tema bastante interesante y antes de entrar al programa hablábamos acerca de esta enfermedad que puede ser común con respecto a la insuficiencia venosa. Sí, es una enfermedad crónica y al ser crónica no se cura. Una enfermedad muy común en la población. Alrededor del 50% de la población tiene algún grado de insuficiencia venosa después de los 50 años. Muchas de las veces se manifiesta hasta desde la adolescencia, la insuficiencia venosa. ¿Cuáles serían estos factores de riesgo, doctor? Entre el 40 y 50% de la población tiene una carga genética muy fuerte. Hay genes como el FOXT2, en donde si lo tienes vas a tener insuficiencia venosa. Si su padre tuvo insuficiencia venosa, el chance de que tengas insuficiencia venosa es casi el doble o el triple comparado que si tu mamá la tuvo. Factores de riesgo, la edad es otro. A medida que envejecemos, nuestras fibras elásticas disminuyen, entonces también se puede producir insuficiencia venosa. El sedentarismo, los hábitos, hay profesiones de mucho riesgo para padecer insuficiencia venosa como los policías, los guardias de seguridad, los educadores, los choferes por estar mucho tiempo sentados en una sola posición, las cajeras, como ya dije, los educadores. Entonces, también otro factor de riesgo son las enfermedades crónicas. Todo lo que provoque algo de hipoxia, insuficiencia venosa, insuficiencia renal, hipertensión arterial, la diabetes, que son enfermedades crónicas. Estas enfermedades disminuyen la oxigenación a nivel periférico y pueden provocar insuficiencia venosa o ser uno de los gatillos para que padezcamos esta enfermedad. También subir de peso, porque recargamos nuestro sistema venoso, le estamos dando más sobrecarga porque está cargando mucho más, valga la redundancia, de con lo que veníamos de fábrica. Entonces, todos estos factores provocan la insuficiencia venosa. ¿Esto quiere decir, doctor, que otras enfermedades cardiovasculares pueden influir para que una persona pueda padecer de insuficiencia venosa? Sí, como ya expliqué, aunado a que la primera, una falla cardíaca, una falla renal, también un problema en el hígado, también pueden gatillar y exacerbar la insuficiencia venosa. ¿Cómo una persona puede determinar si puede padecer o tiene insuficiencia venosa? ¿Cómo se determina esto? Ok, primero que nada voy a definir un poco qué es insuficiencia venosa, milady. La insuficiencia venosa es la incapacidad de, generalmente, nuestras piernas, también puede ser en los miembros superiores, pero es la incapacidad de las venas de regresar la sangre que ya se usó de vuelta al corazón y del corazón a los pulmones. Tenemos, entonces, al acumularse generalmente la sangre a nivel venoso, en las piernas, en las piernas, provoca algo de congestión. Esa congestión puede provocar calambres, dolores, pesadez en las piernas, en las pantorrillas, en los pies, sobre todo en las noches. También hay pacientes que sienten que tienen como un calor en las piernas, entonces muchos dolores. Entonces generalmente empieza con arañitas, después que se llaman telangiectasia, el nombre científico, después venas reticulares, que son unas venas un poquito más grandes, después vienen las famosas varices, que son las que la gente las asocia como culebras que tienen las piernas, después viene la hinchazón, después vienen cambios en las cutáneos, que se llaman lipodermatoesclerosis, que se pone la piel grisácea, también a veces ocurre hiperkeratosis, y por último las úlceras. Estas son las etapas, las etapas de la insuficiencia. Entonces, los pacientes generalmente empiezan con arañitas o varices. Entonces, es como las principales signos y los síntomas que ya expliqué
que provocan la insuficiencia venosa y son los signos de alarma que un paciente debe darse cuenta que no es normal que sientas las piernas cansadas en las noches, que sienta pesadez, que que en las tardes es un martirio, en las noches, cuando se quitan las medias, si se ve que hay como que la media te talla o te aprieta y deja una marca, eso no es normal. Eso necesita una evaluación y la insuficiencia venosa se tiene que valorizar muy bien porque no todos los dolores ni todas las hinchazones en las piernas son insuficiencia venosa. Entonces hay que determinar bien si tienes un problema de falla cardíaca, problema renal, alguna enfermedad de tejido autoinmune, entre otras muchas. Y además diferenciar entre una insuficiencia venosa contra una insuficiencia arterial. Entonces es muy importante acudir al médico ante estos signos de alarma, o que se sienta o que se vea esto. Se menciona mucho, doctor, que la población de riesgo para padecer de esta enfermedad siempre es la mujer. ¿Esto es así? ¿También los hombres pueden padecer insuficiencia venosa? Sí, claro que sí, mi lady. En la insuficiencia venosa, generalmente las mujeres, ¿por qué tienen un poquito más de riesgo, sobre todo en edad fértil? Lo que pasa es que los cambios menstruales hacen cambios en todo nuestro sistema cardiovascular. Esto impacta y provoca, sobre todo durante el periodo de la menstruación, siente mucho dolor. Entonces, ese es uno. Lo otro son los embarazos. Cuando la mujer queda embarazada y el producto va creciendo dentro del abdomen, él comienza a comprimir un vaso que se llama vena cava, que tenemos, que es donde desembocan todas las venas de la parte inferior del cuerpo. El útero comprime, donde va el niño, comprime la vena, y hay muchas mujeres que después de los embarazos empezaron a salir las arañitas y las varices, se hinchan, y esto es una de las razones por la cual se gatilla la insuficiencia venosa, y a veces la hinchazón se disminuye después de cuando dan a luz, pero las arañitas, las varices que le aparecieron, pueden disminuir un poco de tamaño, pero siempre van a quedar ahí. Entonces las mujeres sí es un segmento de la población que está muy ligado a padecer insuficiencia venosa. Ojo, también los hombres, pero los hombres, por ejemplo, en profesiones de riesgo como policías, seguridad o choferes, que están mucho tiempo y que no pueden hacer el ejercicio que es extensión y flexión de las pantorrillas porque están en posiciones estáticas, pueden padecer también esta enfermedad y en sus etapas, y de formas muy tempranas, 30, 40 años, ya tienen cambios cutáneos. En Panamá existe bastante conocimiento respecto a este tipo de enfermedad. ¿Las personas toman la conciencia debida con respecto a ella? No tanto. Lo que pasa es que muchas veces nosotros tenemos mucha tolerancia al dolor. Entonces, hay, por ejemplo, las mujeres tienen mucha tolerancia al dolor y hay pacientes que me han llegado con unas varices gigantes y dicen, ¿usted le duele? Y dice, no, nunca me ha dolido. Pero es porque tienen mucho umbral de dolor, es muy alto, entonces toleran mucho el dolor y lo ven como algo normal, pero no es normal que tengas varices, no es normal que tengas venas reticulares, de repente una que otra arañita, pero no es normal eso, ni que se te hinchen las piernas en las noches. Eso, y que en las mañanas amanezcas normal. Eso ya son signos de alarma de que puedes padecer insuficiencia venosa. ¿Cuándo es el momento indicado cuando una persona debe asistir al médico? Y lo pregunto porque usted menciona que muchas personas ya van al médico, asisten a la cita cuando la enfermedad tiende a estar muy avanzada. ¿Por qué? Porque no sienten dolor o tal vez por el tiempo, muchas excusas, simplemente no quieren ir al médico por el temor también que le vayan a dar una mala noticia. Pero ¿cuándo es el momento indicado cuando la persona debe decir, yo debo ir al médico para revisarme cómo están mis piernas? El momento indicado es cuando tienes molestias, calambres, cuando haces tu trabajo o tus quehaceres cotidianos. Si en las tardes si en las tardes tienes estos síntomas, piernas cansadas, agotamiento, mucho dolor, ya aunque no tengas muchas varices o no tengas arañitas muy visibles, tienes que acudir a un médico porque es el momento que el cuerpo te está diciendo que algo no va bien y que tienes que
buscar ayuda. Entonces, como les expliqué, dolor en la pierna y hinchazón en las piernas, un sinnúmero. Hay que descartar también problemas de columna, problemas de la famosa ciática, problemas en las rodillas. Entonces, antes de que tu cuerpo quede tan desgastado, tienes que acudir a un médico, a que te haga un buen chequeo y en el chequeo se determine cuál es la causa del dolor o molestias, porque son un sinnúmero de causas, pero siempre es importante más o menos saber cuándo ir y cuándo estar enfocado en que tienes el problema. Al momento de llegar a una cita, al momento de una persona asistir al médico, ¿cuáles son esas preguntas principales que se realizan con relación a esta enfermedad? También si existe mucha desinformación y también esos tabús importantes. Uno de los tabús es que no se puede tratar, a pesar que es una enfermedad crónica que a veces se opera, a veces, y hay un sinnúmero de cirugías que podemos hacer. Sí hay tratamientos que van desde cosas que podemos hacer de autocuidado como hasta cirugías. Entonces, preguntas es como, ¿me voy a mejorar? Si se puede mejorar, la insuficiencia venosa se puede mejorar. ¿Qué pasa si me opero? Nosotros te podemos operar y operar cambia completamente el curso natural de la enfermedad. Podemos inclusive quitar completamente los síntomas y te sometemos a cirugía. Lo otro es que es una enfermedad muy discapacitante porque cosméticamente, visualmente, muchas mujeres evitan ir a la playa, ponerse pantalones cortos, usar trajes de baño. Esos los hombres, y también los hombres, como visualmente no es atractivo, entonces sienten que no pueden salir y a la vez el dolor, la hinchazón puede provocar que el paciente simplemente se deje movilizar y aumentar de peso de una manera alarmante y es discapacitante y completamente te deteriora la calidad de vida. Estas serían una de las principales preguntas que realizan los pacientes. Doctor, también me gustaría hablar un poco más acerca de los tratamientos, aunar un poco más con relación a ellos, pero esto va a ser después de que regresemos de un cambio comercial y al continuar hablaremos acerca de los tratamientos con relación a esta enfermedad de insuficiencia venosa. Ya regresamos. Continuamos con más de su programa Medicina al Día, reiterando la compañía del doctor Humberto Juárez. Doctor, nuevamente ese agradecimiento y antes de ir a un cambio comercial hablamos acerca de esas preguntas que se realizan los pacientes al momento de ir a esta cita médica, pero también nos gustaría hablar un poco más acerca de los tipos de tratamiento. Como usted muy bien nos explicó al principio del programa, existen etapas de la enfermedad de insuficiencia venosa. Y con relación a esta etapa también nos gustaría conocer los tipos de tratamientos que existen. Muy bien. En la insuficiencia venosa, para los que nos ven en FETV, tenemos que la insuficiencia venosa es provocada por hipertensión venosa. ¿Y qué puede provocar hipertensión venosa? El principal mecanismo es daño valvular, que las válvulas son como unas esclusas que tenemos dentro de las venas, que impiden que la sangre, la gravedad la devuelva hacia los pies y hacia las pantorrillas. Entonces, cuando hay reflujo, o sea, que la sangre, en vez de regresar al corazón, se quede abajo, entonces eso es una vena que tiene problemas y básicamente todas las terapias van unadas a que o disminuir el reflujo o simplemente eliminar la vena con reflujo. Entonces empezamos con cuidados como los famosos autocuidados. El primer autocuidado es evitar cosas calientes, baños tibios, saunas, porque esto exacerba, empeora los síntomas. Otra cosa, por ejemplo, las mujeres usar tacones, esa posición de constante contracción de los gemelos provoca que empeore esto. No es que los tacones hagan insuficiencia venosa, pero la empeoran. Otra medida que podemos hacer de autocuidado es bajar de peso. ¿Por qué? Porque recargamos menos las venas. Caminar 20-30 minutos diarios sería magnífico porque
algo que se llama bomba muscular ayuda a que la sangre se suba. Piernas elevadas, si está mucho tiempo sentado, tener las piernas elevadas. Otra cosa, dormir con 2 almohadas a los pies. Otra de autocuidado es evitar telas sintéticas, porque eso provoca calor y por lo tanto exacerba los síntomas. Esa es en la parte de autocuidado. Tenemos las otras medidas que son medidas de compresión, las famosas medidas de gradiente. Lo que hacen las medidas de gradiente es que evitan que la vena se dilate durante el día y permite que las válvulas funcionen de una mejor manera. Las medidas de compresión, idealmente yo recomiendo que si tienes síntomas, acudas a un médico, porque generalmente se tienen, por lo menos yo las receto de menor a mayor, porque generalmente si un paciente me llega con varices, generalmente es una compresión intermedia, y si le pongo eso, generalmente los pacientes no sienten, las aprieta tanto que entonces les cogen pavor a las medias, entonces las dejan de usar. La compresión es lo único que ha demostrado que disminuye que esta enfermedad avance rápidamente. Los otros tenemos medicamentos, hay un sinnúmero de medicamentos en el mercado que son venotónicos, que básicamente lo que hacen es que alivian los dolores, bajan un poquito la hinchazón y por último mejoran el flujo de sangre de vuelta al corazón y evitan la recarga a nivel de las piernas, que es donde generalmente hay insuficiencia venosa. Entonces, ahora entramos a la parte invasiva. ¿Por qué tratamos las venas? Porque simplemente estas venas durante el día aumentan de tamaño y comienzan a aumentar el espacio que tenemos en los nervios en la piel, y eso molesta y duele. Entonces tenemos un abanico de cosas por hacer. Una vez determinado dónde está el problema, podemos empezar. Si el paciente no tiene un reflujo importante en la vena safena, que es la principal causa de insuficiencia venosa en la población, podemos empezar a hacer algo que se llama escleroterapia, que es básicamente inyectar las telangiectasias. Entonces se inyecta y se desaparecen esas molestosas arañitas. Entonces, si desaparecen, se quita el dolor, porque simplemente ellas dejan de irritar los nervios que tenemos en la piel. También tenemos otras técnicas, la cirugía convencional, que era básicamente, que en inglés se llama stripping, que básicamente es hacer una resección de las venas afectadas, pero en los últimos años estamos usando cirugía mínimamente invasiva, que no tienes que hacer heridas grandes, ni es tan molesto para el paciente, que van radiofrecuencias, en donde básicamente quemamos la vena, se sube a 140 grados de la temperatura, pero esto se hace en un quirófano. Ya esto es más invasivo que un escleroterapia, que es un procedimiento de consultorio. Entonces, por eso es muy importante. También existen otras técnicas como ablaciones mecánico-químicas, que también son mínimamente invasivas, que no son como antes, que antes los pacientes tenían muchas heridas. Entonces le tenían miedo a la cirugía porque tenían un montón de heridas y eso no les gustaba de formas cosméticas. Ya tenemos tecnología y está en Panamá, donde por mínimamente invasivo el paciente básicamente no tiene heridas y cicatrices. Y el retorno al trabajo es súper rápido. En 2-3 días estás trabajando. Con las últimas técnicas que hay en el mercado, por ejemplo la inyección de cianocrilato, básicamente el paciente está caminando en la misma tarde que se opera y al día siguiente está como si nada. ¿Cuánto es el tiempo aproximado que debe durar los tratamientos, doctor? En el caso de cirugías, también unas medidas de compresión. Ok. Cuando el tiempo de tratamiento es variable, depende de qué tanta enfermedad tengas, porque a veces no se puede tratar al paciente todo en un solo tiempo. A veces hay que hacer por segmentos, hacerlo en varios tiempos quirúrgicos. Por eso hay que hacerlo como muy personalizado, pero lo que yo sí les recomiendo a los pacientes es que sigan usando las medidas de compresión, aunque ya estén operados, porque a pesar de que se va a liberar de síntomas, no le va a tener dolor, no va a tener hinchazón. Esta es una enfermedad que es crónica. Va a volver si vives lo suficiente. En 5, 6, 10 años te va a salir alguna recurrencia en otra parte. Entonces es muy importante que es una enfermedad que se puede tratar, inclusive se puede operar, pero que los pacientes tienen que tomar conciencia de que es crónica
y que tienen que mantener el autocuidado, y entre esos el autocuidado son las medidas de compresión. En este caso, ¿cómo sería el uso adecuado? Porque usted mencionaba al principio que muchas personas le da calor o le da temor utilizar esta media por la presión. ¿Cómo sería el uso adecuado? ¿Se deben utilizar para dormir solamente en el día cuando se va a trabajar? ¿Cómo es el proceso? Sí, cuando hablamos específicamente de medias de compresión, se tienen que usar durante el día o cuando estás haciendo tu actividad. Para la gente que trabaja de noche sería en la noche. Entonces, cuando ya acabaste tu actividad, tanto física, si fuiste a un gimnasio, si fuiste a hacer compras o lo que sea, cuando acabaste eso, al dormir se las retiran, y descansas sin medias. Al día siguiente, generalmente a los pacientes yo les recomiendo que usen crema humectante al inicio, antes de colocarse las medias. Cuando van después del baño, se colocan la crema humectante y se colocan las medias, la usan durante todo el día y ya cuando van a dormir se las retiran. Esa sería como la secuencia que tienen que hacer, la rutina que tienen que hacer. Al inicio es un poco molesto, pero al fin se van a dar cuenta al tercer o cuarto día que cómo los frutos y cómo van a sentir el alivio. ¿Okay? Previa evaluación por un médico idóneo que sepa recetar esto, porque como le dije, si mandan compresión muy elevada, probablemente el paciente le tome aversión a las mismas y no sea adherente al tratamiento. O sea que hay diferentes tallas también, por decirlo de esta manera. Sí, hay tallas, o sea, es todo un proceso. Uno primero receta cuál es la compresión que le corresponde a cada paciente o por dónde vas a empezar, y otro es la talla, porque a veces hay tallas XS, small, medium, large, XL large. Eso depende del tamaño del tobillo, de tu pantorrilla, inclusive del muslo. Entonces, es muy importante al inicio, es como un poquito enredado para los pacientes colocarse y comprar una medida adecuada. Entonces, por eso es importante que se asesoren con un médico que sepa de esto para que lo lleve paso a paso durante todo este proceso. Es delicado. ¿Qué pasaría si utiliza la medida que no es la adecuada para su Primero, puede apretar mucho. Y aprieta mucho es simplemente mucho dolor. Lo otro es que, igual que los zapatos, si tú compras una talla 6 y tú eres 5 de talla, no te va a quedar bien y no va a hacer el trabajo. Y si compras una talla muy menor de lo que tú mides, te va a apretar tanto que no la vas a tolerar. Y lo otro, que es importante que acudan al médico antes de comprar medidas por comprar, es que sí, sobre todo pasa con los pacientes con enfermedades crónicas o están muy añosos, es que pueden tener ya insuficiencia arterial. Entonces las medias con insuficiencia arterial generalmente no se usan, porque lo que pueden provocar es que no llegue adecuada, como aprietan, no le llega suficiente circulación arterial y puede haber problemas de pequeñas ulceritas, etcétera. Entonces es muy importante acudir al médico, no comprar la media, porque si eres un paciente añoso y tienes insuficiencia arterial, puedes hacerte más daño que bien. Entonces es muy fino definir entre un paciente con hinchazón, edema, ¿qué tiene? Entonces es bien importante que acudan al médico porque, y reitero lo mismo en la entrevista, porque primero hay que ver cuál es la causa de que tengas las piernas cansadas, de porque no todo es insuficiencia venosa y no todo es, también puede ser el corazón, no todas las hinchazones son insuficiencia venosa. Entonces es muy importante definir bien cuál es la causa y darle tratamiento adecuado, porque hacerlo sin una buena asesoría puede traer inconvenientes para los pacientes. Doctor, también, ¿qué pasa con los pacientes que no reciben o no continúan con los tratamientos adecuadamente? Bueno, la enfermedad lastimosamente tiene un curso que persiste en el tiempo. Pueden tener úlceras, que eso es lo que menos se quiere, pero úlceras puede ser discapacitante, a veces no se pueden poner ni pantalones ni mucho menos medias porque el exudado de la úlcera provoca que se moje la piel. Entonces es súper incómodo y cuando la gente lo ve en la calle, o sea, simplemente no, las miradas llegan y entonces simplemente se deteriora la calidad de vida. Y también la insuficiencia venosa con el tiempo provoca que seas más sedentario y la movilización cuando caminas te va a doler, entonces entras a un círculo vicioso.
que no te caminas, no activas la bomba muscular, entonces sigues subiendo de peso, se empeora tu insuficiencia venosa, caes en algo que se llama insuficiencia linfática, que la combina se llama algo que se llama flebolinfedema, que es la combinación de las dos insuficiencias, insuficiencia linfática con insuficiencia venosa, y son estas fotos que ustedes ven, las famosas elefantiasis, que ves que la extremidad está súper enorme. Entonces esos son los estadios y por eso vengo a estos programas, para que los pacientes o las personas tomen conciencia de la enfermedad y acudan a un médico antes de llegar a estos estadios terminales, que pueden ser deleterios para la salud de los pacientes. Esto quiere decir que ya para esta etapa, si no continúa con el tratamiento o no asiste al médico cuando se le indique, ¿puede ocurrir esta situación? Sí, señora. Sí, son situaciones que es muy difícil el manejo. Cuando esté instaurado un flebolinfedema grado 2, los pacientes necesitan fisioterapia, clínica de heridas, un cirujano vascular, medicación constante. Entonces es mucha carga para nuestro sistema de salud y para el paciente, porque el paciente es el que tiene que ir constantemente a curaciones, constantemente al médico, 2 o 3 veces a la semana a una policlínica o un hospital para curaciones, inclusive inyecciones. Entonces es bastante laborioso y difícil para los pacientes una vez llegan a esos estados. Ya para finalizar, doctor, esas recomendaciones puntuales que usted realiza a la audiencia que nos ve y nos escucha a través de este programa Medicina al Día. Sí. Recomendaciones a los pacientes y a todos los que nos ven, que no es normal que tengas varices, no es normal que sientas las piernas cansadas en las noches, en excesivo cansados, si hiciste lo cotidiano y lo normal, y que no es normal que tengas calambres y que tengas una pesadez constante en las piernas asociado a varices. Se puede tratar, muy importante el autocuidado, pero también que te evalúe un médico que sepa del área para darte un tratamiento personalizado y de forma eficaz. Así es, insuficiencia venosa fue el tema que tratamos aquí en su programa Medicina al Día, reiterando la compañía y agradeciendo al doctor Humberto Juárez, él es cirujano cardiovascular. Doctor, gracias por explicarnos y detallarnos acerca de este tema. Ya este es su casa. Bienvenido para explicarnos otros temas más. Y de esta manera finalizamos una edición más de su programa Medicina al Día. Será hasta la próxima.